Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo proyecto de Vive tu vida con interioridad, interiormente. Ese es el proyecto que estamos teniendo durante estos días en que los estamos invitando para que tomemos y le demos importancia a la vida espiritual, que en algunos aspectos de la sociedad pues está relegado, está a un lado. Pero también sabemos que muchas personas quieren tener esa experiencia, quieren experimentar, quieren usar esa facultad maravillosa que se llama vida espiritual. Quieren vivir ahí, quieren ubicarse. Muchas personas están en esta búsqueda. Y a estas personas que están en la búsqueda de la vida espiritual, como siempre les digo, no la religiosa, no es la vida religiosa. No me estoy refiriendo a la vida de una religión, de una denominación, no me estoy refiriendo a una doctrina, me estoy refiriendo a ti mismo, a la persona tuya, a lo que tú eres en esencia. En esencia tú eres espiritual. Muy bien, hoy tengo un programa bien maravilloso porque ayer y antier les dije que en Jesucristo, con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, con ese misterioso y maravilloso dimensión de la humanidad o esa expresión de la vida que es la vida de Jesús, que es impactante, que maravilla a todos los seres humanos, eso mismo se encuentra en otras manifestaciones espirituales, que en realidad es la misma. Cuando nosotros hablamos de la vida espiritual, estamos refiriéndonos a una sola. Lo que pasa es que como los seres humanos estamos distribuidos en culturas, en sociedades, en continentes, entonces no somos capaces de tomar un solo aspecto. Pero en esencia somos espirituales, como la vida nuestra es una sola. Pero está el problema de las culturas y de las razas. Cuando empezó el racismo fue terrible porque se empezó a decir que personas no eran parecidas a los otros, cuando en realidad ser persona tiene la misma esencia. Lo mismo la vida espiritual, en esencia es lo mismo. Y yo les decía que hay tres corrientes grandísimas con una cuarta que es la americana. La americana es el amor. La parte de Occidente es la verdad, es la búsqueda de la verdad. El Medio Oriente es velar por la vida. Y el Oriente, el Este, Asia, es por el camino o por la parte, podríamos decir, sí, como por un sendero, como una iluminación. Así es que lo toman ellos. Y Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, Dios es amor. O sea que ahí se reflejan los cuatro. ¿Y por qué digo esto? Porque últimamente, hace un tiempo para acá, a la gente de nuestra cultura, aquí en Estados Unidos y en Sudamérica, aquí en América, les encanta mucho lo que tiene que ver con el budismo, todo lo budista, todas esas corrientes budistas, los ejercicios de oración, el zen, el shintoísmo, el, tantas cosas, tantas corrientes, Hare Krishna, todas estas manifestaciones, el yoga, todas estas manifestaciones y expresiones de oración oriental, de meditación, todo eso nos parece rarísimo. Y mucha gente deja el cristianismo y se va para allá. Lo mismo con los musulmanes. Mucha gente deja el cristianismo y dice, ahora sí encontré la verdad, y se va para el islam. Muchas otras personas aquí en América se encuentran, por ejemplo, la cultura de los queros, los aztecas, los mayas, los incas, todas esas culturas que todavía están por ahí, los chamanes, dejan el cristianismo y se van para allá. Y yo lo que les quiero demostrar a ustedes es que en Jesucristo está el budismo, está el islamismo,
Está la filosofía, el gnosticismo, la filosofía occidental, en la búsqueda de la verdad, y está la cultura indígena. En Jesucristo está todo. Y ahora les quiero decir desde ya, si tú quieres ser un buen cristiano, entonces tienes que ser un buen budista, un buen islam, un buen filósofo o buscador del gnosticismo, del conocimiento, y un buen cultura chamana, de los incas, de los aztecas, de los mayas. Tienes que ser uno bueno, porque si Jesucristo lo encierra todo, ellos son partecitas de eso. Y voy a demostrarlo. Hoy les voy a presentar lo del budismo. ¿Cómo se relaciona el budismo con el cristianismo? El budismo nació 600 años antes del cristianismo, en la India, en el Tíbet, allá en esa región entre la China y la India, nació el budismo. Y el cristianismo nació en el Medio Oriente, o sea, esa es una cultura de Occidente, de Oriente. No, el cristianismo nació en el Medio Oriente y nosotros pertenecemos al Occidente. Estamos lejísimos. Por eso es que se ve diferente, aparentemente se ve como diferente. Y en este momento es impactante. Mucha gente está por ahí. Pero les voy a demostrar que es lo mismo. Que es lo mismo. O sea, que tú no tienes que salirte. Al contrario, tienes que entrar, meterte dentro de ti para encontrar el maravilloso jardín de la belleza que hay en la vida espiritual. Voy a dar la cámara, voy a pasar la cámara para darme a entender un poco de lo que les estoy hablando en este momento. Y es lo siguiente. Yo les decía ayer o antier que en Jesucristo, que Jesucristo es el iluminado y a la vez es la iluminación, en Jesucristo se encuentran estas corrientes espirituales que hay en el mundo, las más grandes, que está la corriente del oriente de Asia, que es como el camino, y Jesús dice, yo soy el camino. La corriente de donde nació Jesús nació aquí, por eso Jesús murió y resucitó por la vida, por eso la importancia de la vida. Vea que ellos no le dan importancia al camino ni a la verdad. Los judíos, el Islam, todas esas corrientes del Medio Oriente. En el Medio Oriente nace el cristianismo, nace los judíos y nacen el Islam. Las tres corrientes nacen aquí. Vea, el cristianismo nace acá. El Islam nace acá. Y los judíos, judaísmo, nace acá también, en la parte de la vida. Lo que pasa es que nosotros en el cristianismo lo occidentalizamos, lo volvimos para acá, lo trajimos hacia acá. Cuando Pablo empezó a evangelizar por todo este lugar. Porque Pablo era romano de nacimiento, pero hablaba muy bien el griego. O sea que Pablo era por el lado de la verdad. Y como Roma, en este lugar, entonces se tomó el cristianismo. Entonces por eso lo que es la vida, lo pasaron a la verdad. Y hay un desajuste. La Biblia, para los que les gusta de este tema que les estoy hablando, la Biblia en el Antiguo Testamento es judío, o sea, es de aquí, hebreo. Pero el Nuevo Testamento es paulino. Si nosotros vamos en profundidad a ver la Biblia, que el Nuevo Testamento, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las cartas de Pablo, y las otras cartas de los otros apóstoles, todo pertenece a una sola corriente. Hay diferentes fuentes, pero todo pertenece a una mentalidad, que es la mentalidad del Medio Oriente, occidentalizándolo, que esto lo llamaban Occidente en Europa. Occidente, buscadores de la verdad. Oriente, buscadores de la vida. Y el Medio Oriente, buscadores de la vida. Y el Oriente, buscadores del camino. Y en los tres se da. Los tres se da. Mientras tanto, aquí en América, era el amor por la naturaleza. El amor.
Era la manifestación, era la integridad con la naturaleza. Y en Jesucristo se dan los cuatro aspectos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces voy a empezar por el lado del camino. Por este ladito, por el lado del camino. Muy bien. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, y por eso este programa se llama Ilumina tu camino, se refiere no a un sendero físico, aunque la gente, para poder experimentar la vida espiritual, van al desierto, caminan. Por ejemplo, en Europa está el Camino de Compostela, Santiago de Compostela, van desde Francia hasta España, caminando, y eso los convierte en algo diferente, los transforma. Pero cuando hablamos del camino, tanto en el budismo como en el cristianismo, camino se refiere a una actitud. En Mateo 20:28 dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es un camino. Camino es eso, es una actitud que de servicio y de dar la vida por los demás. Pues eso es lo que hizo Jesús. Cuando dice Jesús, yo soy el camino, quiere decir es, ustedes hagan lo mismo que yo hice. Por eso le lavó los pies a los discípulos en el momento de la última cena. Y les dijo, ustedes me llaman Señor, y verdad que lo soy. Me dicen Señor y me dicen Maestro, y verdad que lo soy. Y yo siendo Señor y Maestro, le he lavado los pies. Les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo unos con otros. Y dice, no hay mayor que aquel que da la vida por sus amigos. No hay mayor amigo. Dar su vida en rescate por muchos. Ese es un camino. Cuando yo te digo, ilumina tu camino, entonces es tomar una actitud. Eso significa camino. Cuando Jesús habla de camino, dice, vivimos en la luz, así como Dios está en la luz. Entonces tenemos comunión unos con otros. Por eso yo les hablo que la vida espiritual son tres cosas. Buenas relaciones con los demás, buena salud y ser autosuficiente. Cuando tú llegues a ese nivel de tener buenas relaciones con todos, que es en el amor, cuando tú llegas, tienes buena salud, y cuando tú eres autosuficiente y no vives locamente pensando en que tienes que tener para poder ser, en ese momento tú despiertas, tú encuentras el camino, tú llegas a la luz, Cristo te ilumina. Entonces por eso dice en 1 Juan 1:7, si vivimos en la luz, o sea, si somos iluminados, ilumina tu camino, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Si estamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Si tenemos comunión unos con otros, si vivimos en paz, no en guerra, no matándonos como están ahorita en el Medio Oriente o como Estados Unidos está atacando por allá a otros países. No, cuando estamos en comunión unos con otros, significa que estamos en la luz. Mientras tú no tengas buenas relaciones con los demás en el amor, no estás en la luz. Por lo tanto, no estás todavía en el camino. Si alguien dice, no, que alguien me cae mal, que no me gusta, criticando, ya no estás en el camino, estás dormido. Yo soy el camino, dice Jesús, y eso se descubre en Romanos 5:11. Ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Ese es el camino. Cuando entre nosotros hay buenas relaciones. Y es una nueva maravillosa relación con Dios, porque quien me ve a mí, ve a Dios. Y quien hace esto por uno de mis hermanos, lo está haciendo por mí. O sea que todo es uno solo. Y Jesucristo dice, nos hizo amigos de Dios. Esa es la gracia divina. Ese es el camino. Cuando ya nosotros nos sentimos en una nueva relación con Dios, con los demás, con la naturaleza. Por eso amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Yo soy el camino, dice Jesús, y eso se descubre en 1 Pedro 2:21, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tenga que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Seguir sus pasos significa caminar en el camino, y es a través de que pasamos por dificultades, por pruebas, y eso dice que eso lo tenemos que afrontar
porque es muy parecido a Jesucristo, que también hizo lo mismo, y nosotros, si seguimos los pasos, pues vamos a hacer lo mismo. Bueno, todo esto nos lleva a entender por qué Jesús es el camino. Cuando decimos Jesús es el camino, es una manera de vivir, de entender. El despertar es una manera de entender las cosas. Mateo 16:24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, o sea, mis discípulos, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Esa es una parte importantísima en el camino de Jesús. Por eso, seguirme. Tú sígueme, le dice Pedro. Tú sígueme. Pero para seguir a Jesús, para ser su discípulo, si alguno, luego dijo a sus discípulos: si alguno quiere de ustedes ser mi discípulo, tiene que abandonar primero una cosa. ¿Y qué es lo que hay que abandonar? El egoísmo, soltarlo, no vivir egoístamente la vida, y tomar la cruz, o sea, una responsabilidad, un compromiso, y seguir a Jesús. Mire que no he hablado todavía del Buda, solamente he hablado de Jesús para que tú te des cuenta el por qué Jesús es el camino. Ahora, para terminar el aspecto con Jesús, yo soy el camino, dice Marcos 10:20, dice: maestro, he obedecido todos los mandamientos desde que era joven. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo Jesús. Anda y vende tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. ¿Ve? El camino. O sea que el camino de Jesús es una actitud de desprendimiento, de desapego. Ese es el camino. Eso es el camino para Jesús. Eso lo enseñó Jesús en el Medio Oriente. Pero 600 años atrás, alguien había dicho exactamente lo mismo. 600 años atrás, antes de Jesucristo, Siddhartha Gautama fue un príncipe que nació hace 2600 años en Nepal. Nepal queda en medio del Tíbet y la India, muy conocidos hoy día por lo del yoga, por lo del budismo, por lo de todo lo que el reiki, todo lo que quiere el ki, el yoga, todo esto, todas esas culturas, el zen, el sufi, todas esas palabras que para nosotros hoy día nos parecen un poco muy claras porque son ejercicios espirituales que hacen ciertos grupos. Pues eso nació allá, en Nepal, en Medio Oriente, en el Tíbet, en el Tíbet, en la India. Jesucristo es del Medio Oriente, este hombre es del Oriente. Estos lugares tienen una gran influencia, donde este personaje, Siddhartha Gautama, tuvo una gran influencia en el Nepal, en el Tíbet y la India. Se le conoce a Siddhartha Gautama como el Buda. Y nosotros siempre tenemos la imagen del Buda de un gordito, ahí como sin camisa, como una estatua. Pero Buda no es una persona, sino una palabra que se puede traducir como el despierto o el iluminado o el del camino. ¿Sí ves? Ese es el error que tenemos. Que cuando nosotros pensamos en el cristianismo, pensamos es en una religión. Y que cuando nosotros pensamos en Cristo, pensamos es en una persona. Y Cristo simplemente es el enviado, el ungido. ¿Ve? El ungido. No es una persona. Cristo no es una persona. No es un cuerpo, no es un ser así como uno dice, caminó. No, lo que pasa es que Jesús se volvió el Cristo porque es el ungido, porque es el enviado, porque es el Mesías. ¿Ve? Así es, a lo mismo Buda. Buda no es una persona, es una palabra que significa el despierto, el iluminado. Y Jesús, ¿cómo despertó? ¿Cómo se iluminó Jesús? ¿Cómo Jesús es el camino? Pues diciéndonos que hay que vivir desapegados, que hay que vivir sin estar uno en malas relaciones con los demás, enfermo y siempre en la escasez. Eso es, dice Jesús, eso es estar dormido. Entonces yo soy el camino.
Y yo cuando les digo a ustedes que soy el camino, lo que les quiero decir es que tienen que tener buenas relaciones con los demás, que tienen que dejar esa manera egoísta de vivir, que tienen que tener salud, buena salud, y que deben ser autosuficientes. Esa es el despertar para Jesús. Y ahora, ¿qué es el despertar o el iluminado o el camino para Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama sí es una persona, pero Buda no es una persona. La palabra Buda significa estar despierto o estar iluminado. Bueno, ¿qué encontró este Buda? Y para que veamos que es exactamente lo mismo con Jesús. Dice Jesús en Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Considerad los lirios del campo, ¿no hará mucho más a vosotros vuestro hombres de poca fe, vuestro Padre Celestial hombre de poca fe? Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadidura. En este pasaje de Mateo 26, Jesús dice, cuando la gente está preocupada, angustiada, terriblemente desesperada, corriendo para allí, corriendo para allá, como yo digo, gallinas sin cabeza, desesperados que ¿qué les va a faltar? Porque hay escasez, porque perdieron. Como yo siempre le digo, nadie pierde, en esta vida nadie pierde, o se gana o se aprende. Jesús en ese desespero le dice, mirad las aves del cielo, cómo viven ellas, mirad los lirios del campo, cómo se visten. ¿No hará por vosotros más vuestro Padre Celestial, que sabe de quién tiene necesidad de ustedes? Si lo hacen con los pájaros, si lo hacen con los lirios, ¿no lo va a hacer con ustedes? Hombres de poca fe, personas de poca fe. Esto sí, les digo, así como los pajaritos y así como las plantas, lo que buscan es el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les da, así debemos hacer nosotros. Buscar el reino de Dios y su justicia significa andar en ese camino de Jesús, en el desapego, en el desinterés por el egoísmo. No egoísmo, sino el desapego. No ser egoísta, sino el desapego. Y cuando uno vive así, todas las cosas le llegan. Le llega la abundancia. Eso lo dice Jesús. Ahora, ¿qué le pasó a Siddhartha Gautama? Que él era un príncipe, estaba en el palacio, lo querían porque hubo una profecía de que él iba a ser el hombre más famoso y por lo tanto no había que exponerlo. Pero él un día, a los 29 años, salió del palacio, cuando tenía 29 años de edad. Salió por primera vez del palacio y vio 3 cosas y una más. Vio un enfermo, vio un anciano y vio un cuerpo muerto. Que alguien que iban en una procesión, iban en una caravana y llevaban a un muerto. O sea, vio a un enfermo y inmediatamente pensó, oh, yo tengo 29 años, estoy perfecto, yo creo que voy a vivir eternamente. Pero hay una enfermedad aquí. Mire que hay una persona que está sufriendo. Hay un anciano, o sea que yo también voy a llegar a ser anciano. Y hay un muerto, o sea que yo voy a morir. Y la cuarta cosa que vio fue una persona que vivía desapegada de todo, sin egoísmo. Era muy común verlos allá, en esa cultura. Y él inmediatamente, eso se llama iluminarse. Se iluminó, como Jesucristo, cuando le dice a la persona, luego dice el rico, había un rico que tenía muchas posesiones y que le había ido muy bien con sus cosechas y que hacía trabajar mucho a sus empleados y vio que tenía mucho dinero. Y entonces cuando él vio, dijo, hagamos más silos, hagamos más almacenes para poner toda esta cosecha y luego me pondré cómodo y me diré a sí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero él no es rico en su relación con Dios. Pero quien no es rico en relación con Dios es un necio. Pero si no eres rico en relación con Dios, eres un necio. Eso le pasó a Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama precisamente fue eso.
Inmediatamente al ver el enfermo, el anciano, el muerto y una persona que vivía desapegada, sin egoísmo, inmediatamente pensó en 4 cosas. Existo yo y existen las cosas. Él pensó eso. El yo es diferente a las cosas. Me doy cuenta que no soy lo mismo, que las cosas y yo somos diferentes. Pero a la vez, el tercero, hay una armonía entre lo que soy yo y las cosas. Por eso debo tener buenas relaciones con los demás. Cuando tengo buenas relaciones con los demás, voy a tener buena salud y voy a ser autosuficiente. Y lo cuarto, la única manera de esa armonía es el desapego. Es decir, que él encontró en esta experiencia, encontró el reconocimiento, o sea, vio las cosas, reconoció en dónde estaba, vio, le nació un respeto por las cosas, por el otro, tuvo una gran sensibilidad de armonizar y el desapego, o sea, la gran libertad. Reconocimiento, respeto, sensibilidad, libertad. Esto es lo que enseña Jesús en la Biblia. Esto es lo que enseña Jesús en todo lo que hemos visto. No puedo pasar otra vez atrás porque ya tú lo puedes otra vez ver. Tú puedes atrasar el video. Pero es exactamente lo mismo. Lo que enseña Jesús en cuestión del camino es lo mismo que enseña Buda. Pero Buda lo enseñó 600 años atrás. Jesús vino 600 años después. Y él propuso que yo soy el camino. Y el camino del desapego y el camino de no ser egoísta. Es decir, de compartir el camino del reconocimiento, del respeto, de la sensibilidad y de la libertad. Eso es lo que quiere enseñar Jesús. Pero nosotros queremos es seguir a Jesús, que Jesús lo haga y nosotros no involucrarnos. Los 3 tesoros del budismo, y miren si no es lo mismo de lo que habla también el cristianismo. Dice, el Buda tiene 3 principios, el budismo, lo que llamamos budismo. Un ideal, un camino y una asociación. El ideal es el Buda. ¿Ve? Que Buda es la iluminación. Buda es estar despierto. Y nosotros lo llamamos santidad, desapego, despertar, es el encuentro, por eso encontramos con Cristo. Dice que ser cristiano es una relación con Cristo, es buscar la perfección, la iluminación, la conciencia y la espiritualidad. Todo esto es nuestro ideal y eso es lo que se llama Buda. Ahora, en cuestión de que el camino, lo que nosotros llamamos camino, que Jesús es el camino, en el budismo se llama Dharma. ¿Y qué es el camino para nosotros? Pues ya lo vimos, que es la protección, que es el soltar, el desapego, que es tomar acción, que es la actitud, que es la vocación, el llamado, que es cuando yo entiendo algo y digo yo, ¿para qué nací? Ah, yo entiendo esto, es la vocación. Entiendo que este es mi sendero, que por aquí es donde yo voy a arrancar, que esto es lo que yo voy a estudiar y esto es lo que voy a hacer. Esto me encanta, esto lo quiero y eso es lo que voy a buscar, ¿ve? Un camino. Cuando tú descubres tu vocación, eso es un camino. Yo agarré el camino agarré el camino. Uno mismo lo dice. Lo que pasa es que no nos damos cuenta cuando hablamos de esa manera. Agarré el camino de la medicina, agarré el camino de la ingeniería, agarré el camino de la ciencia, por ejemplo. Pero en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Es la protección. Y ellos llaman el camino Dharma. Aquí está Dharma, mire. Dharma. Es el camino. Para nosotros es lo mismo, pero mire que es exactamente lo mismo. Y luego, cuando uno encuentra a Cristo, uno se asocia. Nosotros lo llamamos iglesia, o congregación, o denominación. Cada uno tiene su grupo. Eso se llama asociación. Cuando uno busca el ideal de la santidad, encuentra el camino, uno se asocia con otros. Y eso se llama el Sangha en Buda. Y es lo mismo de entrar por algo, entrar uno a un recinto y encontrar a otros hermanos. Es participar en una asamblea, vivir en una comunidad, tener sentido de pertenencia, cooperación, compromiso y involucrarse. Y esto de aquí es lo mismo de cuando yo digo del cerdito y la gallina. Cuando iban a un pueblo, el cerdo y la gallina llegaron a un pueblo y vieron que las personas estaban aguantando hambre, que había una escasez terrible en ese lugar. Y entonces se pusieron de acuerdo a ayudarles a esa comunidad, ayudarles.
Y dice la gallina, bueno, pues una idea es que le demos huevos con jamón. Y dice el cerdito, muy bien, vamos a darles comida, huevos con jamón. Y entonces dice el cerdito, bueno, ¿y tú qué pones? Le dice a la gallina. Dice la gallina, pues yo pongo los huevos. Y se puso a pensar, ¿y yo? Ah, tú el cuero, la piel, la carne, el chicharrón. O sea que la gallina no tenía que morir para darle de comer a las personas del pueblo. Pero el cerdito sí tenía que morir para que ellos vivieran. ¿Ve? Lo mismo de Jesucristo, pasión, muerte y resurrección. El grano de trigo, si al caer en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Esto es pertenecer a una comunidad. Es morir a uno mismo para que la comunidad se beneficie. Y eso en el budismo se llama sangha. Entre nosotros se llama iglesia. Pero tú vas a la iglesia no para involucrarte, no para pertenecer, no para morir. Tú vas a la iglesia para pedir. No vas a llevar, sino a qué me dan. ¿Qué me da Dios? Ay, Señor, dame. Como decimos que los cristianos son las ovejas. Son ovejas. ¿Por qué le dicen ovejas al cristiano? Porque es ámame, quiérame, dame, ámame. Son todas las me. Parecen ovejas. Por eso es, eso no es el cristianismo. El cristianismo no es qué me dan, sino qué doy. Cómo me involucro, cómo pertenezco, cómo me meto en esa comunidad. Y eso es lo mismo el budismo. ¿Sí ves? O sea que no hay nada raro. Y luego vemos que en ese camino del budismo, el camino iluminado del budismo, hay tres corrientes muy grandes, que es el fakir, el monje y el yogi. El fakir es dominio del cuerpo, el monje es dominio de la psiquis, de la voluntad, del afecto, y el yogi es el dominio de la mente. En esto es donde se fundamenta el budismo, más o menos en las tres, como que encierra estos tres aspectos del budismo. Pero si vamos al cristianismo es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es la entrega del cuerpo, entrega nuestra voluntad y nuestra mente. Eso es, ser cristiano es eso precisamente. Pero el budismo se ve en estos tres aspectos. Muy bien. En esa forma de ver el Oriente, un personaje que se llama Gurdjieff dice que no debemos quedarnos solamente en esos tres caminos del cuerpo, de la psiquis o de la mente, o del fakir, del monje y el yogi, sino que hay un cuarto camino. O sea que el fakir es el del cuerpo, el monje o la psique es el de la voluntad, y el yogi, la mente, es el del pensamiento. Pero Gurdjieff dice que hay un cuarto camino y pone el ejemplo del cochero. Y aquí es donde entendemos más el cristianismo. Aquí es donde entendemos el cristianismo. Mire, dice Gurdjieff que lo mejor para mirar nuestra vida espiritual es que nuestra vida espiritual tiene que ver con nuestro cuerpo entregado a Dios. Por eso le entregamos todo nuestro ser a Dios, nuestra sexualidad, nuestros afectos, nuestro cariño, nuestro pensamiento a Dios, todo nuestro ser integrado a Dios. Esa es la santidad, ese es el camino, cuando entramos por ese camino. Dice Gurdjieff que no son solamente esos tres, que hay un cuarto, que hay como un cuarto aspecto en ese camino, el cuarto camino. Y él lo compara con el coche. Pongan atención. Dice, en el coche está el cuerpo, que es esta parte de la carrocería, que es la parte física. Está la fuerza, que es el caballo. Está el pensamiento, que es el cochero. Entonces tenemos el fakir, que sería el cuerpo. Tenemos el monje, la psiquis, que es el caballo. Y tenemos el pensamiento, la razón, que es el yogi, o la mente. Aquí lo tenemos. Muy bien. Sería muy bueno estos tres, pero sucede que el coche es un prestador de servicio. Y siempre va a haber un pasajero. Míralo, aquí está. Aquí vemos a la persona, lo que es que me quedo muy chiquita. Esa persona va a entrar al coche. Y el problema es que cuando ese pasajero entra en el coche, tú ya pierdes el rumbo. ¿Por qué? Porque tú vas donde ese pasajero te dice. Y tú arrancas para esa dirección en el camino. Cuando tú llegas allá y el pasajero se te baja,
tú quedas dando vueltas, perdido por el pueblo, por el lugar, hasta que venga otro pasajero y se te suba y te diga que te lleva a este lugar. Entonces tú eres como una veleta, y eso es lo que pasa en la vida religiosa, que tú no vives por ti mismo, sino vives por el pasajero que se te monta. Y a veces el dinero, a veces es un afecto, a veces es un ideal, a veces es un sueño. Se te montó y te dañó tu vida. Se te monta una persona, tú estás bien, te asocias con alguien, sea en una relación amorosa, sea socios, sea amantes, como quieran llamarlo, pero esa persona llegó a tu vida y te la cambió, porque es un pasajero que se te sube a tu vida y tú no te das cuenta y te cambia el rumbo de tu vida. Ese pasajero es al que hay que tenerle cuidado, porque tú debes ser autónomo. Ese cuarto camino significa integrar los tres, que sea mente, cuerpo y pensamiento. Cuando tú lo integras, tú no vas donde el pasajero te dice, sino que tú ya eres santo, ya eres autónomo, tú ya eres desapegado de eso. A ti ya no te hace sufrir ese pasajero que se te sube y que te revuelca la vida y que te la vuelve añicos. No, porque eres tú. Tú andas en carro privado. El cuarto camino es que el pasajero es la tres. Tú no necesitas de otra persona. Eres tú. Eres tú. Muy bien. Pasemos ahora para terminar con Jesús. Jesucristo es el camino y a la vez es la iluminación. Por eso yo digo que Jesucristo toma todo lo del budismo y lo integra, porque es que se ve que el budismo es una parte del cristianismo. Podemos decir de otra manera, es que no puede ser de otra forma. Porque si hablamos de la vida espiritual es una sola, y esté en el budismo es lo mismo, esté en el islam es lo mismo, esté en los queros de aquí de América Latina es lo mismo, esté en Europa buscando en la verdad, en el gnosticismo es lo mismo. Todo es lo mismo. En la vida espiritual todo es lo mismo. Lo que cambia es el estuche. Lo que cambia es el cristianismo, lo que cambia es el budismo, lo que cambia es el islamismo. Eso es lo que cambia. El gnosticismo cambia el estuche, pero en esencia todos somos buscadores de lo mismo. En esencia, en la parte interior. Por eso tú, ¿para qué te vuelves budista si en el cristianismo lo tienes todo? Tú no tienes que cambiar nada. Seguir tu camino en Jesús, que ahí está. Pero sí no puedes desconocer el budismo, porque si lo desconoces estás desconociendo parte de tu cristianismo. Si desconoces el islam, estás desconociendo parte de lo que tú eres en espíritu. Si desconoces el gnosticismo, estás desconociendo parte tuyo, de tu vida, porque es que en ti está integrado todo eso. Jesús, porque estamos hablando del camino, ¿por qué el budismo es un camino? Porque fue un despertar de Siddhartha Gautama. Fue un despertar. Él tuvo un despertar. ¿Sí? Él despertó. Ese hombre, es que cuando nosotros llamamos cristianismo, Cristo no fue cristiano. Cristo no fue cristiano. Como Buda no fue budista. ¿Sí? Siddhartha Gautama fue que tuvo un despertar. Y Cristo tuvo un despertar. Entonces los discípulos lo convirtieron en una doctrina. Y nosotros lo que tenemos que es no convertir la vida espiritual en una doctrina, sino vivir en esencia lo que somos. En Juan 4:4 dice Jesús, dice la palabra, y le era necesario pasar por Samaria. O Samaria, dicen los católicos, dicen Samaria. Le era necesario pasar por este lugar. ¿Ve? Porque Jesucristo es el camino. Vino pues a una ciudad de Samaria, o de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, vea que Jesús es el camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Hora sexta para la Biblia, en el lenguaje bíblico, es el 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Tuvieron el encuentro. ¿Por qué era necesario pasar por Samaria? ¿Por qué era necesario pasar por este lugar? Porque iba a haber un encuentro. Lo mismo le pasó al Buda. Era necesario salir del palacio.
y encontró allí ese cambio de vida, esa actitud, esa forma de vivir. ¿Ve? La encontró. Ese es. Ahora Jesús encontró a esta mujer y Jesús hoy te dice lo mismo a ti. Jesús te espera para mostrarte el camino de la iluminación. Él te espera en el día de hoy para mostrarte ese camino. ¿Qué camino es el que Él te va a mostrar? Pues el camino de que tarde o temprano nos vamos a enfermar, de que tarde o temprano vamos a llegar ancianos, de que tarde o temprano vamos a morir, y que nosotros no debemos cuidar ni la enfermedad, ni la ancianidad, ni la muerte. No es cuidarlas, sino prevenirlas, preverlas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos buenas relaciones con los demás, cuidamos nuestra salud y somos autosuficientes, nos va a llegar la enfermedad, la ancianidad y la muerte nos va a llegar de una manera decorosa, no como un fracaso, no como un caos. Y por eso nosotros tenemos que vivir en reconocimiento, en respeto, en sensibilidad y en libertad. Por eso el derecho inalienable se dice aquí, en la Carta de Independencia, se dice que el ser humano tiene el derecho inalienable a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Pero la libertad en la vida espiritual es desapego, es no ser egoísta, es andar por un camino, es iluminado. Eso significa la libertad, es vivir en el desapego, que nada te haga sufrir a ti. Muy bien, esto era lo que les quería decir en el día de hoy, sobre la relación que hay en todo, porque si Jesucristo es el universo, Jesucristo vino a señalarle a los seres humanos que Él es un camino, que Él es un sendero. Y la mejor manera de ver, de entender a Jesucristo, mira, si tú quieres entender a Jesucristo, cuando Él dice, yo soy el camino, porque es una frasecita que Él pone, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Mire esos textos que te di, todos los textos bíblicos, vuelve a repasarlos, vuelve a mirar el video hacia atrás y mire esos textos, al principio que te di todos esos textos, para que tú vieras que el camino no se refiere a un sendero, ni simplemente ir a orarle a Jesucristo para que Él te dé, sino que es cambiar tu actitud, tu forma de ser, tu manera de pensar y empezar a enrutarse por algo. Entonces dice Jesucristo, si tú quieres seguirme, entonces cambies esa manera egoísta de vivir, desapégate y ven y me sigue. Pero desapegarte ¿de qué? De lo que te hace sufrir, como la llama, que tú apegados ahí de esa persona, de ese ser, de esa cosa que te está haciendo sufrir y tú no la sueltas, tú no la botas. Ese es el cristianismo. Y la mejor manera de entender estos textos es yendo al budismo, a Siddhartha Gautama, la experiencia que él tuvo. Esa es la mejor manera. Por eso tú no debes ser reacio y, ¿cómo se llama esto? Celoso o asustadizo, miedoso. No, ¿cómo voy a mirar allá? No es que Cristo se enoja. Pero si Jesucristo tomó eso, ¿por qué lo tomó? Pues porque eso fue a 600 años antes de Cristo. Siddhartha Gautama tuvo esa experiencia del desapego y de dejar el egoísmo. Si él lo tuvo, Jesucristo viene y dice, hay que vivir desapegado y sin egoísmo. Lo dijo, lo dijo de la misma manera. Y es exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú te vuelves budista, vas a tomar una partecita de Jesucristo nomás, el camino. Porque el budismo es un camino. Pero Jesucristo, además del camino, también, además de eso, es la vida y es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues mañana les voy a hablar del otro aspecto. Les voy a hablar de la vida o de la verdad. No, tengo que pensarlo a ver qué me queda mejor. Si hablar de la verdad o la vida, le voy a echar un poquito de cabeza. Puedo hablarle de las dos, cualquiera de las dos, pero dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque si les hablo de la vida, tengo que meterme con el Medio Oriente, que es el Islam. Y no te vayas a asustar cuando te diga que el islamismo es lo mismo del cristianismo. Pero es una sola partecita.
El islamismo lo que busca es la vida, porque ellos viven en un tierrero. Si aquí en Del Río, aquí en Texas, en una parte del desierto, eso se ve estéril, allá sí que es peor, porque allá es polvo. Aquí siquiera se ven maticas. Allá es puro polvo, en Arabia, ¿sí ves? Todo ese Medio Oriente es polvo. Y hay unos momenticos en que hay unos oasis. Y ahí es la vida, buscan la vida. Por eso Jesucristo es la vida. Y Jesucristo nace precisamente ahí. Yo creo que voy a hablarles de la vida mañana para poderles decir por qué nosotros pasamos a lo de la verdad. Porque Pablo fue el que nos llevó a la verdad. Pablo fue el que nos indicó eso porque él era gnóstico. Él venía de la escuela gnóstica, del conocimiento. Pablo venía de la escuela romana, griega. Entonces por eso nosotros nos metimos por ese lado. Y el cristianismo se volvió fue racional. Se nos perdió. Perdimos el camino. Si tú quieres entender a Cristo como camino, toques el budismo. Tócalo. No te dé miedo. No te dé miedo. Que ahí tú, en esencia, no volverte budista, sino tocar eso, mirarlo, experimentarlo. Ahí entiendes a Jesucristo camino. Y si tú quieres entender a Jesucristo vida, entiendas toda la cultura del Medio Oriente. Y ahí vas a saber por qué Jesucristo dice yo soy la vida. Y si tú quieres saber por qué Jesucristo dice yo soy la verdad, tienes que entender todo el pensamiento europeo, que es el griego, el romano, el gnosticismo, que es el de la razón. Ahí lo puedes ver. Y si tú quieres entender lo que significa amor, de verdad amor, entre en el pensamiento de los aztecas, de los mayas, de los incas. Y hoy día todavía hay indígenas que viven así. Ese amor, 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 amor. Pero es algo que nace de las entrañas de ello por la naturaleza, por el ser, por todo lo que existe, por el universo. ¿Ve? Y Dios es amor. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que ahí se integra todo. Entonces tú en vez de ir a tirarle bombas y ir a matar a los otros seres humanos, lo que tienes que, en la vida espiritual, tú tienes que integrarlo. Ahora, por la economía, pues tú sí vas y matas y robas, rapiña. Por política, pues tú vas y vences al otro. Por ciencia, vas y le ofreces químicos, muerte. Y por religión, pues vas y atropellas, haces cruzadas y haces lo de la Inquisición. ¿Ve? Pero en espiritualidad no es así. En la espiritualidad es la integridad de todo. Todos somos hermanos, como dice Francisco de Asís, hermano sol, hermano luna, hermano lobo, hermano moreno, hermano blanco, hermanos seres humanos, hermano de oriente y occidente, todos hermanos. Hermano sol, o sea que se refería a que el universo, estamos hechos del universo, de todo. Muy bien, pues hoy le hablé de este tema, mañana les voy a hablar de otro para que tú abras tu mente y seas más espiritual. Les agradezco mucho la participación que han tenido, la atención. Pasen este video que vale mucho, esto vale oro. Esto es para despertar, para de verdad entender por qué tú eres cristiano. Porque tú eres cristiano por costumbre, por denominación, porque no tienes más, porque crees que es un Dios que hay que pedirle, por idolatría, pero no es porque tú lo entiendes de verdad, que es la vida espiritual en esencia. Muy bien, bendiciones, Dios lo cuide, nos vemos mañana, bye bye.